la bienvenida a todos cuanto a nuestro webinar para líderes de movimientos. Movimientos de discipulado, pero también otros movimientos. Cualquier líder de movimiento va a aprovechar mucho lo que estamos haciendo. La clave de todo movimiento es el líder del movimiento. Igual como la clave para una iglesia saludable y discipuladora es el pastor, ser saludable y discipulador, la clave para el movimiento es el propio líder. Hay tres claves cuanto a un líder liderar bien un movimiento. La primera yo llamo de descontentamiento santo, y voy a comentar más sobre eso. La segunda de visión y la tercera de equipo, porque nadie va lejos solito. Yo quiero comenzar con una oración que tengo usado en los otros webinars, que para mí es fundamental a esta serie. Señor Jesús, si ustedes pueden cerrar los ojos y dejar esta oración surgir de sus propios corazones. Señor Jesús, quiebra todo lo que hay en mí que necesita quebrarse. Sana todo en mí que necesita sanidad. Llena todo en mí que necesita llenarse. Unge todo en mí que necesita unción. Amén. Con eso quiero comentar que tenemos esta serie de webinars con 4 marcas de un movimiento. Primera marca es liderazgo. Como comenté, todo comienza con el líder. Piense en grande. El líder es visionario y trabajamos especialmente esa marca en nuestro último webinar de abril. Lanzando el movimiento es lo que vamos a trabajar hoy en el webinar, de empezar pequeño. Es una tensión, puede ser destructiva o creativa entre el primero y el segundo, porque el primero habla de ser grande y el segundo habla de ser pequeño. Tercera marca, crecimiento, donde cavamos profundo, creando fundamentos, creando bases, formando vidas y aplicación, que nuestras iglesias y nosotros como personas no somos nada buenos en multiplicar. Y esa es la cuarta marca que veremos de aquí a 2 meses. Pasando para la visión como base para un movimiento, hay una excelente pregunta que Bill Hybels hizo en uno de sus summits de liderazgo. ¿Qué antecede visión? Y la respuesta que él hizo con base en Éxodo 2 y 3 es descontentamiento santo. Bill Hybels dice que todo líder por definición tiene visión, es visionario. Pero ¿de dónde viene la visión? ¿Qué hace que la visión sea profunda, que sea transformador, que realmente cambie vidas? La respuesta es el descontentamiento santo. Moisés tenía un descontentamiento no tan santo y acabó matando a alguien procurando resolver los problemas y demoró 40 años para Dios trabajar mejor su mente, su corazón, para que el descontentamiento que él sentía sería descontentamiento que Dios sentía, descontentamiento santo. El primer webinar expresó eso con la carta abierta para pastores e iglesias. Ustedes que estaban en este webinar recuerdan bien, aquí vienen algunas frases de esa carta abierta. Y si no lo tienes leído o recibido, o si no está claro en tu mente y corazón, puedes volver a pedir eso de Luz Marina. Iglesia, necesitas reinventarte y no tienes mucho tiempo. Estamos en un kairos, eso queda muy claro con COVID. Yo estoy un poco asustado con COVID encerrar y los pastores que ya se tornaron activistas virtuales acabar siendo súper activistas con reuniones presenciales, juntando lo que
era su activismo anterior con su activismo desenvolvido en estos 2 últimos años. Activismo no va a resolver. Necesitamos de una nueva visión de lo que la iglesia necesita ser. Letra B, la iglesia está perdiendo en 3 frentes. La primera frente es perdiendo nuestra juventud. Yo estaba con un gran líder de jóvenes que trabaja con 600 acampamentos de jóvenes en la Rusia, Ucrania y toda esa parte del mundo. Y él contó sobre visitar iglesias que tenían grandes expresiones juveniles, 200, 300 jóvenes aquí en los Estados Unidos, y descubrí que tenían apenas 7 en una iglesia, 10. Los jóvenes están saliendo de la iglesia de forma asustadora. Tenemos que cambiar eso de forma dramática y profunda. La segunda cosa, no sé, Luz, si estás con dificultad de mostrar la lámina, la segunda dificultad que está resaltado en esa carta abierta es que estamos arriesgando en algunos casos nuestra reputación y voz a politizarnos como evangélicos. Es terrible cuando personas están contra el evangelio o contra los evangélicos debido a ciertas posturas políticas y no debido a la persona de Jesús en sí. Y la tercera frente que tenemos que resolver y cambiar es que un creciente número de pastores están desanimados y prestes para salir del ministerio. Pasando para el segundo webinar, la primera marca de un movimiento siendo liderazgo, entramos en Mateo 9, 35 a 10:5 con 8 claves para enfrentar desafíos mayores que nosotros, que fue lo que Jesús enfrentó en ese pasaje de Mateo 9. Y hablamos de 2 tipos de líderes: líderes visionarios, que son la autoridad principal de la iglesia o de una denominación o de un país, y después líderes especialistas en hacer discípulos. Necesitamos de esos 2 tipos de líderes para juntos marcar la historia y cambiar la historia. Este webinar entra en la segunda marca de un movimiento, lanzando el movimiento. Voy a colocar parte de una visión espiritual sobre eso, para después pasar para Álvaro Rea de Venezuela, conversar más sobre algunas mejores prácticas. Visión espiritual. 3 principios que fluyen de Mateo 10, 1 a 5. Una parte de lo que pedí que ustedes estudian como tarea previa. El primero es líderes de movimientos. Un movimiento es lanzado por personas con una unción para liderar un movimiento. Dependiendo de su flexibilidad o profundidad o gracia, en muchos casos esos líderes de movimiento son llamados de obreros apostólicos. Yo uso la frase obrero apostólico para evitar un poco el asunto de títulos y resaltar especialmente el asunto de función. Pero para los que no quieren trabajar mucho con el concepto de obreros apostólicos, puede ser mejor usar la frase líder de movimiento. Para mí las 2 cosas son sinónimas, y si tú quieres ser parte de un movimiento, necesitas encontrar un líder de movimiento que tiene una gracia mayor que la tuya. Una segunda clave, muy claro en esa parte de Mateo 10, es que ellos recibieron una nueva autoridad que al final del capítulo 9 de Mateo, ellos son discípulos. Al inicio del capítulo 10, ellos son apóstolos. Hay un cambio dramático en unción, y esa unción tiene que marcar a cada uno de nosotros. Necesitamos vivir plenamente la unción que Dios ya nos dio, al mismo tiempo que buscamos una unción mayor. La tercera clave que quiero destacar de Mateo 10, 1 a 5 es que ellos fueron nombrados y enviados
como personas que tenían tiempo para dar a la misión. Eran obreros que no tenían otro trabajo. Y necesitamos realmente de obreros remunerados en cualquier movimiento, porque un movimiento que es apenas liderado por voluntarios en su tiempo adicional o extra no va a ir muy lejos. Cuando yo pienso en obreros remunerados, voy a comentar más sobre eso de aquí a poco. Deja yo comentar sobre líderes de movimiento que tienen una gracia sobrenatural en 6 áreas. Ustedes van a recibir el manual, si no lo recibieron todavía. Luz, estamos con algún problema en cuanto a las láminas, pero si puedes colocar el manual en el chat, las personas pueden seguir lo que yo estoy hablando. Líderes de movimientos tienen una gracia sobrenatural cuanto a sembrar visión. Ellos son visionarios, pero levantan visionarios y sembran visión. Colocan fundamentos, 2 tipos de fundamentos. Fundamentos de liderazgo o gobierno y fundamentos de enseñanza, encima del cual da para edificar. Tercera característica de estos líderes de movimientos con gracia sobrenatural es que ellos acaban capacitando y discipulando, no apenas predicando o enseñando. No están apenas pasando contenido, están formando vidas a través de capacitación y discipulado. Cuarta característica de este tipo de líder de movimiento es que él forma equipo. Él no trabaja solito. Él no es pastor céntrico o obrero apostólico céntrico. Es alguien que forma equipo y a veces forma equipos de equipos. Quinta característica es que esta persona es asesorada y aprende a asesorar. Aprende a acompañar y ayudar a las personas a crecer en su gracia. Y finalmente es una persona coyuntura. Efesios 4:16 dice que todo el cuerpo es unido a través de las coyunturas. Cada pastor debe ser una coyuntura con algo mayor que él. Cada líder nacional debe ser una coyuntura con algo mayor que él. Cada uno de nosotros que somos líderes en cualquier nivel, somos coyunturas entre los que nos siguen y los que nosotros seguimos. Necesitamos conectarnos con el cuerpo de Cristo. Hablando un poco más de unción, hablé que tenemos que vivir plenamente en la unción que Dios nos dio. Juan 17, la oración del discipulador, habla en versículos 18 y 19, como yo fui enviado, yo los envío. Cada uno de nosotros somos enviados. Yo hablé de nuevo para Dios esta mañana, Hineni, heme aquí, estoy listo. Fue muy curioso. Lo que Dios quería de mí esta mañana no era mi acción en misión. Lo que Él me habló es que Hineni, heme aquí, comienza con sentar a sus pies, comienza en parar y oír de Él y recibir su amor para después ser enviado. Es lo que aconteció en Isaías 6. Isaías tuvo un encuentro divino profundo con Dios para después poder oír Dios hablando. Y la respuesta de Isaías fue, Hineni, heme aquí, envíame a mí. Esa unción surge de un descontentamiento santo. Descontentamiento santo es clave para un nuevo derramar del Espíritu. Yo recibí lo que los pentecostales llamarían de bautismo del Espíritu cuando yo estaba desesperado pidiendo que Dios o me tire un cierto cargo en la Universidad Evangélica de Wheaton o me dé una unción que yo no tenía. Y Él acabó me bautizando 1 hora entera con 3 otras personas del Espíritu Santo caer sobre nosotros
dando un poder, una gracia nunca imaginado. Sin yo querer, yo descubrí 3, 4 meses después que yo estaba comenzando una iglesia en la universidad por la gracia que fue derramado a mis 19 años en la facultad. Y tercera cosa, cuanto a unción, necesitamos buscar una nueva unción y hasta un avivamiento. Mateo 7, 7 y 8 es clave cuanto a esto. Te pido marcar ese texto y orar encima de eso, posiblemente colocar la fecha que tú hablas con Dios sobre eso. Yo tengo pedido una nueva unción desde por lo menos 6 años. Y me asusté cuando miré para atrás y descubrí que estoy pidiendo eso hace mucho tiempo. Y lo que Dios me habló de Mateo 7, 7 y 8 es que esos verbos, pedid y se os dará, son imperativos continuos. Pedir y continúe pidiendo y se os dará. Y yo percibí, yo tengo pedido por unos días y después olvido. Y pasa unos meses o 6 meses y vuelvo a pedir y después olvido. Entonces, ese tipo de pedir no va a recibir. Si tú quieres una nueva unción y si tú quieres avivamiento, que yo siento que necesitamos desesperadamente, esa oración tiene que ser regular, continua, y no apenas esporádica y ocasional. Volviendo al asunto de obreros remunerados, hay 3 posibles fuentes porque es muy difícil encontrar estas personas. Una fuente es mega iglesias. Una vez que una mega iglesia decide que quiere hacer un movimiento de cierto tipo, sea discipulado, sea otro, ellos tienen la posibilidad de administrar las cosas y cambiar su presupuesto para que haya obreros remunerados. Un segundo fuente para obreros remunerados son denominaciones. Ellos también tienen presupuestos significativos y la posibilidad de delegar a alguien como discipulador o capacitador de pastores y de ayudar pastores a ser saludables y discipuladores. Y una tercera opción para encontrar estas personas y no quedar dependiente apenas de voluntarios son ministerios que secundan o repasen a alguien que ya tiene su sustento, el ministerio está, y el ministerio dice, vamos a emprestar esta persona por un año o por un periodo para este fin. Con eso, quiero comentar apenas como repaso las 4 marcas para entonces entregar para Álvaro nos mostrar algunas mejores prácticas cuanto a la segunda marca. La primera marca es liderazgo. Todo comienza con liderazgo y si no tenemos liderazgo ungido y divino, nunca habrá movimiento. En segundo lugar viene lanzamiento de empezar pequeño. Y Álvaro va a ir aclarando por qué que tenemos que empezar pequeño. La tercera marca que vamos a tratar el próximo mes es crecimiento de cavar profundo. Y la cuarta marca es multiplicación de ir lejos. Álvaro. Gracias, hermano David, y gracias a todos los que están aquí. Mi nombre es Álvaro Rea, de Venezuela. Así que esa segunda marca de las que quiero compartirle es lanzamiento y debemos comenzar en pequeño. Todo lo que es pequeño es maravilloso porque para que llegue a ser grande y saludable debe comenzar en pequeño siendo saludable. Si no, se va a reproducir digamos, con problemas, se va a reproducir de forma enfermiza. Por eso, esto de comenzar en pequeño comienza con nosotros mismos, comienza dentro de ti, comienza dentro de mí, comienza con esa visión que abrazamos de la importancia de un movimiento de discipulado y comienza siendo nosotros mismos discípulos y siendo nosotros mismos aquellos que discipulan. Y pues Dios entonces debe trabajar
o quiere trabajar primero dentro del líder y dentro de cada miembro del equipo para de esa manera trabajar a través de ellos. Primero trabajar en nosotros para luego trabajar a través de nosotros. Y el líder y su equipo entonces vienen a ser esa pequeña semilla de mostaza que Dios planta para iniciar ese movimiento. Y en particular, eso ocurrió en mí, ¿no? Yo pues vengo de una relación con mi pastor, quien ya está en la presencia del Señor, con quien caminé 20 años, en una relación de discipulado, mentoría y asesoría para mi trabajo como pastor, compartir muchos tiempos juntos, tener muchas conversaciones. Por cierto, cuando comencé como pastor principal tenía 26 años y algo que le dije a la iglesia es que necesitaba seguir siendo pastoreado. Le dije esto, mira, porque era una iglesia independiente y yo les dije, mire, yo no quiero caminar de forma independiente, yo necesito seguir siendo pastoreado y seguir siendo discipulado. Una vez que mi pastor muere, duré 5 años sin un mentor, digamos, sin un mentor fuerte en el ministerio. Y recuerdo, alguien me invitó para un retiro sobre pastoreo de pastores, y allí conocí al hermano David. Y yo pensé, todo lo que David dice es algo que yo quiero vivir y es algo que quiero impulsar dentro de mi iglesia y en la organización que dirijo. Y a partir de allí, entonces, digamos, procuré ese acercamiento y tener ese discipulado, ese mentoreo y esa asesoría de parte de él. Por eso, si vamos a comenzar en pequeño, la forma básica o lo más pequeño es comenzar dentro de nosotros y comenzar con el equipo que va a formar parte de este movimiento. Así que una vez que comienza de esa manera, vamos entonces a ese lanzamiento. Y una buena práctica es realizar un evento introductorio seguido por una consulta más amplia. Hacemos un evento donde convocamos a todos los pastores, a todos los líderes, sobre todo líderes estratégicos que estén interesados en eso. Luego vamos a una consulta más amplia, que puede ser una consulta nacional, que puede ser una consulta en la organización en particular a la que perteneces. Y bueno, esto hace que pueda surgir un líder y pueda surgir un equipo que continúe con los siguientes pasos, que continúe impulsando precisamente ese movimiento que queremos fortalecer. Y aquí hay 2 palabras claves, si se dan cuenta hay 2 palabras claves y quiero que las anotes por allí porque las voy a repetir una y otra vez. Uno es evento y otro es equipo. Eventos y equipos. Y por cierto, el evento no termina solo en evento, porque para que sea poderoso, ese evento debe convertirse en un proceso. No damos puntadas sin hilo. Y vamos a ver cómo es que ese evento luego se convierte en un proceso y sobre todo en un proceso transformador. Y ese equipo no debe terminar en ser un equipo, debe más bien ser un equipo catalizador del movimiento para un grupo mucho más grande y para otros equipos que vayan surgiendo en iglesias grandes, mega iglesias, en iglesias pequeñas que quieren unirse, en organizaciones que pueden ser organizaciones que reúnen pastores y iglesias o en organizaciones que ayudan a la iglesia impulsando el discipulado. Pero bueno, vamos entonces a seguir. Este evento introductorio, que va a ser seguido por una consulta más amplia, recuerda, debe convocar líderes estratégicos. Líderes estratégicos son líderes de organizaciones, son líderes de
organizaciones de iglesias o de organizaciones que impulsan el discipulado o de confraternidades o inclusive líderes quienes dirigen, por ejemplo, algunos seminarios o institutos bíblicos o que mueven, por ejemplo, una alianza juvenil y estos líderes vamos a reunirlos o vamos a convocarlos en esa consulta sobre la década de hacer discípulos para abrir los siguientes pasos. ¿Cuáles vienen a ser los siguientes pasos? Uno es, o digamos pasos que tienen que ver con esta consulta más amplia, es crear un espíritu colaborativo, ¿ok? Si yo estoy tratando de impulsar el movimiento y yo estoy tratando de hacerlo todo por mí mismo, no va a resultar. Lo mejor entonces es que yo pueda pedir a ese liderazgo organizacional o pedir a algunos especialistas en discipulado que colaboren para la realización de ese evento. Incluso que ellos tomen parte, participen en las enseñanzas, compartan sus experiencias, compartan su conocimiento, puedan estar presentes en esas sesiones de preguntas y respuestas, porque seguro que van a tener un aporte muy especial para el resto de quienes están allí, ¿no? Lo otro es el asunto de seguimiento y el asunto de colaboración, luego viene el seguimiento. Y cuando hablamos de seguimiento es que cada evento debe terminar con un seguimiento claro, con otras cosas que vamos a hacer. Recuerden lo que estaba diciendo, el evento por sí mismo no es poderoso si el evento no se convierte en un proceso. Y para que el evento se convierta en un proceso, sobre todo en un proceso transformador, debe tener seguimiento. Y pues esto puede incluir una próxima fecha de reunión donde decimos, si viniste con tu equipo, ahora reúnete con tu equipo para que puedan hacer un repaso de este contenido, para que puedan definir algunos pasos de acción, para que puedan conversar de cómo implementar estos principios o estas buenas prácticas dentro de su propio equipo, dentro de su propia organización. Inclusive pudiésemos, dentro de este seguimiento, preguntarnos a quién más podemos incluir en el movimiento o en el equipo de la década de hacer discípulos dentro de nuestro país. Y de esto se trata entonces seguimiento. Recuerda, el evento va a tener procesos de colaboración y también de seguimiento. Ahora, hemos dicho, evento es una palabra clave, pero la otra palabra clave es equipo. Y ese equipo es un equipo colaborador que debe ser coordinado por un líder dedicado, un líder ungido para esta tarea, que está comprometido en motivar, equipar y movilizar a toda la iglesia para discipular toda la nación. Así que si un líder abraza esta visión, esa visión que como ya lo hemos escuchado, surge de un descontento santo o de una divina insatisfacción, que podría ser otra forma de decirlo, esa insatisfacción que viene pensando en que muchas de las debilidades de liderazgo, muchas de las caídas de pastores a quienes amamos, pues tienen que ver con no ser discipulados, mentoreados y asesorados, con el hecho de que están caminando solos, que no tienen un lugar seguro donde poder compartir sus luchas, sus tentaciones, sus pruebas, su propia insatisfacción. Cuando yo tengo este descontento santo y comienzo entonces a pensar, necesitamos un movimiento de discipulado que comience con los pastores, porque estoy seguro que muchos de nosotros aquí, si ya has estado con nosotros por algún tiempo, sabes esta reflexión que hemos hecho. Pensábamos que el discipulado terminaba con el bautismo. ¡Qué calamidad!
pensábamos que el discipulado era un proceso de preparación para el bautismo y que terminaba con el bautismo. Pero el discipulado es un proceso para toda la vida. Así que entonces, por eso, este líder va a reunir entonces a un equipo, que puede ser un equipo ejecutivo de 4 o 5 personas, que incluye a ese líder capacitador que va a funcionar como un coordinador o como un secretario ejecutivo y que asesora o que es asesorado por especialistas en la década de hacer discípulos. En nuestro caso, en Venezuela, tenemos un equipo ejecutivo. Yo lidero ese equipo ejecutivo y pues el hermano David está siendo ese especialista de la década de hacer discípulos que nos ayuda a mantenernos, digamos, enfocados, que nos da algunas ideas, que provee algunos contenidos que son valiosos en base a principios, en base a buenas prácticas, pero también tenemos a otros especialistas de la década de hacer discípulos que el Señor viene levantando en nuestro país y también en otros países con quien compartimos. Ahora, ese equipo ejecutivo debe extenderse a un equipo más grande de 10 a 15 personas y pues este equipo facilita y empodera a una red mucho más grande en el país para vivir la visión y los valores de la década de hacer discípulos. Pensemos en ese equipo más grande que está facilitando y que está empoderando a esa red más grande. ¿Por qué? Porque en esa red entonces están organizaciones, los bautistas, las asambleas de Dios, otras organizaciones que tienen un impacto nacional en diferentes regiones del país, con fraternidades que entonces unen a los pastores y a otros ministros para impulsar el discipulado entre ellos, o como ya he dicho, alianzas juveniles que hacen lo mismo. Mira cómo entonces hay un equipo ejecutivo, hay un líder, hay un equipo ejecutivo, hay un equipo mucho más grande que pudiésemos llamar equipo nacional, y luego entonces hay una red mucho más extendida que va teniendo sus expresiones en diferentes organizaciones, confraternidades, en diferentes alianzas, inclusive en organizaciones que se encargan de impulsar el discipulado y donde hay un intercambio de recursos, un intercambio de dones que bendicen, que edifican la iglesia, impulsando de esta manera entonces el discipulado, la década de hacer discípulos. Hasta aquí, pues, mi participación. Gracias. Gracias, Álvaro. Yo quiero entrar en una aplicación bien objetivo de esto y quiero que ustedes anoten preguntas en el chat porque cuando termino esta parte vamos a pasar para preguntas y respuestas. La aplicación es el lanzamiento, esta segunda marca, aplicado a nivel continental o a nivel de un país. Cuanto a la década de hacer discípulos, ya sabemos que son dos cosas, eventos catalizadores y equipos ungidos. El 5 de mayo tenemos un encuentro introductorio a la década de hacer discípulos de 3 horas. 1 hora enfocando 8 prerequisitos para la gran comisión y pasando a dejar los participantes conversar sobre eso después de oír eso. La segunda hora sobre mejores prácticas de estos últimos 2 años y sueños para este año, de mi parte. Y la tercera hora, última hora, próximos pasos, preparando para una consulta mayor final de julio. Entonces, el segundo evento es la consulta introductoria a la década, el 28 y 29 de julio. Varios de ustedes pueden se interesar cuanto a querer saber cómo avanzar la década en tu denominación o en tu ciudad. Y puede ser que este jueves, de aquí a 2 días, no hay cómo participar porque estamos encima de la fecha, pero puedes entonces participar el 28 y 29 de julio.
Vamos a repetir los 8 prerequisitos porque son profundos y va a permitir que los que no estaban en mayo acaban pegando eso en julio. Vamos a hablar de 4 niveles de un movimiento: el nivel individual, nivel de una iglesia, nivel de una red de iglesias y nivel nacional. Vamos a hablar de estas 4 marcas de un movimiento de hacer discípulos a través de 2 estudios de caso: Brasil y Venezuela. Y esas 4 marcas también un estudio de caso de una denominación, la Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia, con David Orozco. Y la última parte de esa consulta, las últimas 2 horas, van a ser dedicadas a formar un equipo y equipo ejecutivo que abraza los 4 niveles y asesoría. Puede ser un equipo a nivel de tu denominación, puede ser un equipo a nivel de tu país, alineado o asociado con la Alianza Evangélica. Tu papel en un movimiento de hacer discípulos: tienes 3 papeles. Debes estar conectado para cima con los que te lideran, buscando un discipulador, un asesor, alguien que te ayude a crecer intencionalmente. A tu lado, estar conectado a tus compañeros, creando una cultura de discipulado. Y para abajo de ti, si podemos usar esa frase, con tus seguidores, identificando aquellos que el Padre te dio, para que tú discipulas y ayudes a ellos a crecer de forma acelerada. El reto al final de la carta abierta para pastores e iglesias es esta: no solo necesitamos líderes ungidos que se colocan en la brecha, necesitamos avivamiento. Los desafíos son mucho mayores que nosotros, mucho mayores que nuestros recursos, conocimientos, competencias o experiencia. Necesitamos 2 Crónicas 7:14 y Hechos 2:17 y 18 como nunca antes. Ore. Ore para, y por favor anote esta frase: oír a Dios. La mayoría de nosotros pensamos que orar es hablar para Dios, pero la mayor parte, la parte más importante de oración, la parte más importante de la comunicación con Dios es oír a Él. Pregunte a Dios sobre tu parte en responder a este son de trompeta que Nehemías cita en capítulo 4. Pues yo les había dicho a los jefes, piensa en tu denominación, piensa en tu contexto, a los jefes y a los asistentes, posiblemente los administradores, y a todos los demás: el trabajo es demasiado y falta mucho por reconstruir. Además, estamos repartidos por todo el muro y lejos unos de otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. Sea muy listo para tocar el trompeta. Satanás juega sucio. Él sabe de tu poder y tu gracia y el papel que tú puedes tener en un movimiento de tu denominación, de tu iglesia, de tu país, cuanto a ser discípulos, multiplicadores. Él va a quererte tirar de la batalla. Esté muy listo para tocar tu trompeta y decir: necesito de ayuda, necesito de otros. Yo no consigo solito. Entonces, con eso pasamos para nuestras preguntas y respuestas sobre esta segunda marca de lanzar un movimiento. Gracias, David. Ya tenemos una pregunta. ¿Quiénes pueden participar este 5 de mayo y en junio de los talleres o del encuentro? Es la pregunta, David. ¿Quiénes quieren? Si tú tienes hambre y sed de crecer y si tú sientes que Dios quiere te usar en un movimiento de discipulado, puedes participar. Puede ser que el movimiento que tú lideras, si eres pastor, sea en tu propia iglesia, como puede ser en un ámbito mayor. Otra pregunta, David y Álvaro. ¿Por qué demoramos tanto en asimilar la cultura del discipulado?
Sí, creo que se debe a nuestra, uno de los factores, no pienso que sea el absoluto, pero uno de los factores es nuestra concepción del discipulado. Como decía, el discipulado fue reduciéndose al uso de un manual o fue reduciéndose a la preparación para el bautismo y casi que terminaba con el bautismo. Otra cosa pienso que es nuestra tendencia a caminar solos. Sobre todo, el discipulado se hace un reto mayor cuando se trata de nosotros los pastores. De una u otra manera, en lo profundo, tenemos una gran necesidad de caminar junto a otros, pero por otro lado, nos resistimos a rendir cuentas, nos resistimos a escuchar la voz de Dios a través de otros y a veces pensamos que si rendimos cuentas a otros o escuchamos la voz de Dios a través de otros, entonces no somos tan fuertes espiritualmente. Creo que necesitamos entonces hacer un cambio en estas dos concepciones que nos limitan. Ustedes recuerden que el Nuevo Testamento dice que Jesús llegó en la plenitud del tiempo. No sé si tienes te preguntado qué era esa plenitud de tiempo, qué era la encrucijada que Jesús tenía que llegar en ese momento y no 100 años antes o 100 años después. Una de las cosas que pienso que tiene a ver con la plenitud del tiempo es que él llegó para una cultura que entendía profundamente el discipulado. Él no tenía que crear una cultura no conocida. Juan el Bautista ya tenía sus discípulos. Gamaliel ya tenía sus discípulos. Discípulos eran bien conocidos, bien entendidos, bien comprometidos. Nosotros hoy no tenemos esa cultura. No estamos ni próximos a esa cultura. La cultura, no sé si tienen asistido a la serie de televisión, Los Escogidos, The Chosen. Si no tienen asistido, deben asistir. Muestra cómo que Jesús fue formando esa banda de personas increíbles que comenzaron como personas muy comunes. Pero ellos vivían juntos. Yo nunca pasé a me preguntar, ¿cómo que vivían juntos? ¿En cuál hotel o en cuál lugar se hospedaban? Y es increíble percibir cómo que ellos compartieron vida juntos, acampando la mayor parte del tiempo fuera de las ciudades. Entonces, discipulado, una vida compartida con relacionamientos comprometidos y saludables, relacionamientos de profundo amor, relacionamientos transformadores, donde yo me abro para ser transformado y crecer de forma intencional, acelerado. Yo quería complementar escuchando lo que ha dicho el hermano David, que de pronto hemos crecido en una cultura que no está preparada, no había sido preparada para el discipulado. Una cultura donde pastores y líderes caminaban muy en solitario, una cultura donde nos reuníamos solo para hablar de trabajo y de ministerio y no para abrir nuestro corazón, no para compartir nuestras vidas, no para compartir el camino y la mesa y el camino, no para reuniones frecuentes donde pudiésemos conectarnos de corazón a corazón y escuchar la voz de Dios a través de otros y hablar a otros de parte de Dios desde nuestro corazón. Pero qué legado maravilloso el que podemos dejar a jóvenes pastores, a líderes que están levantándose en las iglesias hoy. Qué bueno si nosotros podemos darle, tomando las palabras del hermano David, esa plenitud del tiempo, donde ahora ellos dicen, sabes, yo crecí en una cultura de discipulado, por eso para mí es tan importante reuniones frecuentes, donde rindo cuentas, donde puedo ser mentoreado
y mentorear a otros y caminamos juntos y donde estamos apoyándonos y ministrándonos mutuamente y experimentamos la presencia de Dios entre nosotros. Y gente que diga, mira, no importa lo mucho que pueda crecer en mi cargo, en el ministerio, en mis responsabilidades en el ministerio, yo siempre seré un discípulo.